El silencio de mi refugio era una mentira, roto por el grito de una vecina que desató una trampa mortal dirigida precisamente a la jueza federal que intentaba ocultarse. Ahora, mientras los agentes rodean la casa, un mensaje cifrado revela que la red criminal conoce mi nombre y la verdad sobre mi hija. El silencio de mi nuevo barrio era casi palpable, un bálsamo después del estruendo constante de la capital. Había elegido esta pequeña casa en las afueras por la discreción, la promesa de anonimato que tanto necesitaba mi nueva vida. Hacía solo 3 semanas que había tomado posesión de mi cargo como jueza federal, un puesto de altísima responsabilidad que me había costado años de trabajo, sacrificios y, francamente, enemigos que preferían verme lejos de cualquier tribunal importante. Mis vecinos aún no lo sabían. Mi nombre oficial, el que figuraba en mi placa y en los documentos sellados, era Laura Mármol. El nombre que usaba para comprar el pan era simplemente Laura. Esa tarde, mientras desembalaba la última caja de libros legales, los pesados tomos de jurisprudencia que eran mi única compañía constante, el sonido del teléfono me sobresaltó. Era un número desconocido. Dudé, pero la curiosidad o quizás la necesidad de establecer algún contacto humano me hizo contestar. «Diga», mi voz sonó un poco más formal de lo que pretendía. «¿Sí? ¿Habla con el número 402?» La voz al otro lado era aguda, cargada de histeria contenida. Era mi vecina directa, la del lado izquierdo, una mujer a la que solo había cruzado una vez en el buzón. Su nombre era Elena, creo. «Soy yo. ¿Qué sucede?» Hubo un jadeo sofocado. «Dios mío, no sé si estoy hablando con la persona correcta, pero necesito ayuda, ahora mismo. Por favor, no cuelgue». Mi instinto profesional se activó. La adrenalina, esa vieja compañera de batallas judiciales, comenzó a bombear. «Tranquilícese, respire. Soy su vecina, Laura. ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguien herido?» «No, no es eso», susurró ella, y el susurro era más aterrador que un grito. «Es mi marido. Está actuando de forma extraña. Han estado entrando y saliendo coches de lujo de su garaje a horas raras toda la semana. Pero hoy vi algo. Vi que estaba sacando cajas del maletero. Cajas grandes, envueltas en tela negra. Y luego escuché un ruido, como si estuviera discutiendo con alguien, pero no con una voz normal, sino amenazante». Empecé a tomar notas mentales, ignorando el frío que me subía por la espalda. La discreción era vital, pero no podía ignorar una posible situación de riesgo. «Elena, ¿ha visto algo que le preocupe sobre la legalidad de lo que hace su marido? ¿Algo que involucre armas, por ejemplo?», pregunté, intentando sonar casual. Hubo un silencio tenso. «No sé si involucra armas, pero vi algo que me hizo temblar». Él estaba hablando por teléfono y usó una palabra que escuché en las noticias una vez. Estaba hablando sobre el paquete y sobre que la red no podía fallar. Y luego, «Dios mío, Laura, ya lo vi. Lo vi entrando en el garaje con un tipo que no conozco, y el tipo llevaba una bolsa de lona de esas grandes, y mi marido parecía nervioso, muy nervioso». La situación escalaba rápidamente. Una vecina asustada, movimientos sospechosos, lenguaje cifrado sobre una red. Esto olía a algo mucho más grande que una simple disputa conyugal o un mal negocio. Podría ser extorsión o algo peor que involucrara esa clase de actividad ilícita que yo solía procesar en los expedientes más calientes de la ciudad. «Elena, voy a llamar a la policía, ¿de acuerdo? Necesito que se quede en el lugar más seguro de su casa, lejos de ventanas. No confronte a nadie. ¿Puede hacer eso por mí?» «Sí, por favor, hazlo rápido. Creo que ya terminaron de descargar lo que sea que trajeron. Están cerrando el garaje ahora». Colgué. Mi corazón latía fuerte contra mis costillas. Tenía el número de emergencias grabado a fuego en la memoria, pero por primera vez en mi carrera no estaba segura de qué decir. Si revelaba mi verdadera identidad y mi jurisdicción, expondría mi posición recién adquirida y pondría en riesgo mi seguridad. Si no lo hacía y resultaba ser un asunto grave, estaría fallando en mi deber. Decidí jugar limpio, por ahora. Marqué el número de emergencias y en lugar de presentarme como jueza, usé un nombre falso, algo genérico, alegando que era un testigo anónimo. Describí la situación de mi vecina de forma vaga,
enfatizando el comportamiento sospechoso y el nerviosismo del esposo. Apenas 2 minutos después, el sonido inconfundible de sirenas comenzó a filtrarse en el aire tranquilo del atardecer. Eran rápidas, demasiado rápidas para ser una patrulla local. Parecía que habían desviado recursos especializados. Me asomé cautelosamente por una rendija de la persiana de mi sala. 2 camionetas negras, sin insignias claras, se detuvieron bruscamente frente a la casa de Elena. Varios hombres vestidos con uniformes tácticos y pasamontañas saltaron de los vehículos. Esto no era una simple visita policial por una disputa vecinal. Esto olía a una intervención de alto nivel. Vi cómo la puerta del garaje se abría de golpe. Los hombres entraron. 1 minuto después, 2 figuras emergieron a la fuerza. El marido de Elena, forcejeando, y el otro hombre, el que llevaba la bolsa de lona. Pero mientras lo sacaban, uno de los agentes, el que parecía liderar el grupo, se detuvo y miró directamente hacia mi casa, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Justo en ese momento, el hombre que había estado discutiendo con el marido, el supuesto tipo de la bolsa, se liberó por un segundo y logró gritar hacia la casa de Elena. «Te dije que no llamaras a nadie, traidora. Ahora nos hundes a todos». El líder de los agentes lo inmovilizó de nuevo, pero el daño estaba hecho. Habían identificado que había una delación, y yo era la única vecina que había hablado. Justo entonces, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de texto de un número cifrado que nunca antes había visto. Lo abrí con manos temblorosas. Solo había una línea de texto, concisa y helada. «Sabemos quién eres, jueza Mármol. La red siempre encuentra a sus traidores». El mensaje me golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire se hizo denso y el sonido de las sirenas que antes me había parecido un alivio, ahora resonaba como una alarma que había alertado al depredador equivocado. ¿Cómo era posible? Nadie en ese vecindario, nadie en mi círculo inmediato conocía mi nueva designación, ni mucho menos mi apellido completo. El uso de jueza Mármol no era algo que se pudiera adivinar de una llamada anónima sobre un posible altercado doméstico. Rápidamente analicé la situación. Si esa red criminal, si esa organizada esquema de la que hablaban, tenía información tan precisa sobre mi identidad y mi nueva posición, significaba que mi traslado no había sido tan secreto como la dirección había prometido. Alguien había filtrado la información, y el hecho de que estuvieran actuando aquí, en mi tranquilo suburbio, era una advertencia directa. Guardé el teléfono como si quemara y me deslicé hasta la puerta trasera, mi corazón martilleando un ritmo frenético. Necesitaba salir de allí, desaparecer antes de que el grupo que acababa de arrestar a mi vecino, quienesquiera que fueran, no parecían ser la policía local regular dada su eficiencia y vestimenta, se diera cuenta de que la persona que llamó no era una simple ama de casa asustada. Alcanzaba el cerrojo cuando escuché algo que me paralizó en seco. El sonido no provenía de la calle, ni del garaje de Elena. Venía del jardín trasero. Eran pasos medidos, pesados, moviéndose sobre la hierba recién cortada. Alguien había flanqueado la casa. Me pegué a la pared, jadeando silenciosamente. La adrenalina me ordenaba correr, pero la disciplina forjada en años de litigios de alto riesgo me obligaba a evaluar. Si eran agentes de la ley, se habrían identificado. Si eran los criminales, ¿cómo habían llegado tan rápido y por qué no estaban en la confrontación del frente? Me arrastré hasta la ventana del comedor que daba al patio trasero. Lo que vi borró cualquier duda sobre quién era mi visitante y por qué estaban aquí. No era un agente con uniforme táctico. Era un hombre solo, vestido con ropa oscura y funcional, que se movía con una gracia letal. Tenía el rostro cubierto con una bufanda, pero sus ojos, bajo la luz moribunda del atardecer, estaban fijos en mi casa. En su mano, claramente visible, sostenía un ejemplar de mis propios expedientes legales, páginas que solo existían en mi oficina segura. Me reconoció. Lo supe por la forma en que se detuvo, levantando la mano en un gesto lento, casi burlón. No estaba aquí para arrestarme, estaba aquí para silenciarme. Di un paso atrás, buscando cualquier objeto contundente. La caja de libros que había estado desembalando era mi única defensa improvisada. La empujé a un lado, buscando una ruta de escape o un lugar donde esconderme. La casa estaba llena de cajas,
un laberinto temporal que podía ser mi perdición. Justo cuando me dirigía hacia el pasillo principal, buscando la puerta de entrada, el cristal de la ventana del comedor estalló hacia adentro. No fue un golpe, fue una explosión controlada, un proyectil que pulverizó el vidrio en 1000 diamantes afilados. Sentí un dolor agudo en el hombro izquierdo, un roce superficial pero que me hizo tambalear. El hombre entró a través del marco destrozado. Era alto y fuerte. Yo retrocedí hasta la pared del recibidor con el corazón latiéndome en la garganta, consciente de que mi nueva vida como jueza federal acababa de empezar con un intento de asesinato en mi propia sala. Él no corrió hacia mí. Se detuvo justo en el umbral de la sala, escaneando el caos. Su mirada se posó en el escritorio temporal que había montado. Mi laptop abierta, la pila de documentos oficiales que aún no había archivado correctamente y mi placa de juez, colocada temporalmente junto a un portalápices. Su cabeza se ladeó, como si estuviera confirmando una sospecha largamente acariciada. Luego, con una lentitud exasperante que me indicaba que tenía todo el tiempo del mundo, se acercó al escritorio. Ignoró la laptop, ignoró los papeles, se inclinó y tomó mi placa de juez, estudiándola bajo la luz tenue de la lámpara de mesa. Levantó la vista hacia mí y por primera vez supo sin lugar a dudas a quién estaba enfrentando. La sonrisa que se dibujó en su rostro, a pesar de la bufanda, era pura maldad. «Qué pena», dijo con una voz sorprendentemente calmada, casi sedosa. «Tanto esfuerzo para llegar tan alto, solo para caer por una llamada estúpida». Y entonces, en lugar de atacarme, hizo algo mucho más calculado. Levantó su mano libre y señaló hacia el pasillo, hacia la cocina. «Pero esto no se trata de ti, jueza», susurró. «Se trata de tu hija». Mi sangre se congeló. Mi hija, Clara, de 7 años, estaba en casa de su abuela en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. O eso creía yo. ¿Qué has dicho?», logré articular, sintiendo cómo toda mi fachada de jueza implacable se desmoronaba en pánico puro. Él sonrió de nuevo, y un segundo hombre, que había estado oculto en las sombras del pasillo, emergió lentamente. Este segundo individuo no portaba ningún arma visible, pero sostenía algo mucho más aterrador, una mochila escolar de color rosa brillante, la que Clara había insistido en llevar a la casa de su abuela. Y en la parte superior de la mochila asomaba un mechón de cabello castaño que no dejaba lugar a dudas. Clara estaba aquí, y él acababa de revelar que mi propia seguridad no era la prioridad de esta red, era mi debilidad más íntima. El mundo se detuvo. La adrenalina, que un momento antes me había mantenido alerta, se convirtió en un hielo paralizante en mis venas. Clara. Mi pequeña Clara, que debía estar a salvo a 3 estados de distancia. El hombre del pasillo, sin mediar palabra, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el fondo de la casa, hacia el único lugar donde un niño pequeño podría haberse escondido durante el alboroto. El pequeño estudio que había preparado como habitación de invitados. El hombre que había entrado por la ventana, el líder con la placa en la mano, me observó con una satisfacción casi académica. No tenía prisa. Sabía que el miedo a perder a su hija era un arma más potente que cualquier proyectil ilegal. Sabíamos que no podías dejar de lado tu sentido de la justicia, jueza Mármol, dijo el líder jugando con la placa metálica. Tu nombre en este nuevo puesto fue un secreto a voces en ciertos círculos, pero tu historial en el caso Metrópolis, eso fue imperdonable para la organización. El caso Metrópolis, un complejo entramado de corrupción y fraude financiero que había desmantelado una vasta red de lavado de dinero, poniendo a varios peces gordos a enfrentar décadas de cárcel. Uno de ellos era el hombre que ahora sostenía mi placa. ¿El arresto de Elena fue una distracción?, logré preguntar, mi voz apenas un graznido áspero. Elena es una mujer desesperada. Su marido estaba tratando de salirse del negocio, lo cual pone a todos en riesgo. Ella nos llamó a nosotros primero, pero cuando su pánico la llevó a hacer una llamada indiscriminada, usted se presentó como una opción mejor para nosotros. Si usted llamaba a la policía, tal vez la agencia de seguridad interna que la protege movería ficha. Pero si usted llamaba a emergencias,
expondría su identidad a un riesgo más caótico. Queríamos saber si se quedaría en las sombras o si actuaría. Actuó, y nos trajo justo donde necesitábamos estar. El líder hizo un gesto hacia el pasillo. Escuché un ruido sordo, como si Clara hubiera tropezado. El pánico se transformó en una furia fría y enfocada. No podía dejar que se la llevaran. Si la tocaban, mi carrera, mi vida no valdrían nada. Tenía que actuar como la jueza federal, no como Laura, la vecina asustada. Olvidé el dolor del hombro. Mi mente revisó cada protocolo, cada ley que conocía sobre detenciones y defensa propia, pero esta vez no era un tribunal, era mi hogar. Su red no va a sobrevivir a esto, le dije, con una voz firme que me sorprendió a mí misma. El arresto que están haciendo ahí afuera es ilegal si no tienen una orden judicial que cubra todo el perímetro. Y les aseguro que su llamada a emergencias ya está siendo monitoreada por oficiales de mi jurisdicción. Era una mentira audaz, una apuesta, pero si lograba dudarlo un segundo... El líder sonrió. Tonterías, jueza. No hay agentes de la ley que se atrevan a cruzar la línea que marcamos. Ahora, ríndase. En ese instante ocurrió lo inesperado. Mientras el hombre estaba distraído observándome, su atención dividida entre mi rendición y su compañero con mi hija, se escuchó un sonido diferente al de las sirenas del inicio. El sonido de un arma de alto calibre al ser accionada, seguido de un estruendo seco y el grito ahogado del segundo hombre en el pasillo. Los hombres en la calle, los que habían detenido al esposo de Elena, irrumpieron en la casa por la puerta principal. No eran agentes de policía, sino personal de seguridad federal, los que protegían a los jueces de alto perfil, los que venían cuando una alerta de identidad se activaba. La dirección había reaccionado más rápido de lo que el enemigo preveía. El líder se giró instintivamente hacia el sonido, pero era demasiado tarde. La distracción había sido mi oportunidad. Había memorizado la ubicación de mi maletín de trabajo en el estudio adyacente. En un movimiento fluido, me abalancé hacia el estudio. El líder disparó, pero el proyectil pasó rozando mi espalda mientras me lanzaba detrás del escritorio reforzado. Al mismo tiempo, escuché voces claras y autorizadas gritando: «Servicio de Seguridad Federal, manos arriba». El líder entendió la gravedad del giro. Su plan de usar el pánico para obtener información de mí se había revertido catastróficamente. Vio el fuego cruzado formándose entre los federales entrantes y su cómplice herido en el pasillo. Su prioridad cambió de la venganza personal a la supervivencia. Corrió hacia la ventana rota por la que había entrado. Los agentes de seguridad eran rápidos, pero él era más rápido. Escuché un forcejeo violento en el jardín trasero, seguido del sonido de un motor rugiendo y neumáticos chirriando. El líder había logrado escapar, desapareciendo en la noche, llevándose consigo solo la certeza de que ahora yo no era solo su objetivo, sino su enemiga jurada con todos los recursos del Estado a mi espalda. Unos minutos después, la casa estaba asegurada. El hombre que había retenido a Clara, gravemente herido por un agente que cubría su retirada, yacía en el suelo, gritando obscenidades y exigiendo la presencia de sus abogados. Un agente con un chaleco de protección se acercó a mí, ayudándome a levantarme del suelo. «Jueza Mármol, está a salvo. Su hija. ¿Dónde está su hija?» Respiré por primera vez en lo que parecieron horas. En el estudio. El otro hombre. Corrí hacia el pasillo, ignorando las advertencias. El segundo hombre estaba inmovilizado, sangrando por una herida de bala en el hombro, pero no era el que tenía a Clara. En el estudio, encontré a Clara acurrucada en una esquina, llorando silenciosamente, aferrada a la mochila rosa. Estaba ilesa, aunque conmocionada hasta el tuétano. La abracé con una fuerza que amenazaba con romperla, ignorando la sangre seca y el dolor del hombro. Ella se aferró a mí, balbuceando sobre un hombre que le había pedido que se quedara muy quieta. Mientras los técnicos de la escena comenzaban a procesar el caos, me senté con Clara en mis brazos, observando cómo los restos de mi intento de vida pacífica se recogían cuidadosamente. La llamada de Elena no había sido el error. Había sido la chispa que encendió una trampa mortal diseñada para neutralizar a la nueva jueza federal. Pero al actuar, al exponerme, no solo había salvado mi vida, sino que había forzado a la seguridad a intervenir directamente. Miré el hueco en la pared donde había estado mi placa. Ya no era solo Laura, la vecina, era la jueza Mármol,
la mujer que había sobrevivido a su propia emboscada. El enemigo había huido, pero había dejado un mensaje claro. El juego apenas comenzaba, y ahora, con mi hija tocada, el objetivo ya no era la justicia, sino la venganza personal.